Hospital Italiano. ¿Cómo le va, doctor? Antonio Laje saluda, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Bueno, muchas gracias por atendernos. Doctora, ¿cómo está la situación hoy en Mendoza en términos generales? Y después me gustaría que usted me cuente a qué nos estamos enfrentando. Bien, bueno, en Mendoza la situación en este momento hay 5 casos confirmados, todos importados, todos internados desde el momento de la sospecha, en aislamiento estricto y todos sus contactos también en cuarentena estricta y controlada. Desde hace 2 días no tenemos casos confirmados y lo que es importante, que no solo ocurre en Mendoza sino en el resto del país, es muchos casos descartados, es decir, testeados y que fueron negativos. En el caso de Mendoza tenemos hasta ahora 25 casos negativos. Eso también es un dato relevante, es decir, fiebre y síntomas respiratorios. Recordemos que hay muchos patógenos que pueden producir esos síntomas, no necesariamente COVID, ¿sí? Por eso ahora que empezamos a entrar en época de influenza, la vacuna de influenza es fundamental para, por un lado, detener el pánico y por otro lado, proteger de otros virus que siguen siendo sumamente relevantes. ¿Ya está distribuida la vacuna en Mendoza? Porque acá la verdad que todavía no. En realidad está llegando en la próxima semana. Ya la tenemos disponible, creo que en todo el país, a partir del miércoles. ¿Cómo son los testeos en Mendoza? Mendoza ya está descentralizada, porque ahora empezaron ya algunas provincias. ¿Mendoza está descentralizado o también va vía Malbrán todavía? No, Mendoza ya se empezó a descentralizar. En este momento se está testeando en San Juan, para Cuyo, y entiendo que ya a partir de la próxima semana, o mejor dicho, de esta semana, hay 5 hospitales habilitados que han sido entrenados en la semana pasada por Malbrán. Por lo tanto, ya estamos en pleno proceso de descentralización. Pues eso va a ser todo más rápido, eso es importante. Eso va a ser más rápido y también va a provocar como una especie de artefacto en el aumento del número de casos, porque vamos a tener rápidamente más casos positivos, también más casos descartados, entonces vamos a tener como una especie de artefacto en todo el país con un aumento del número de casos que puede preocupar, pero corresponde a la mayor dinámica de testeo. Sí. ¿A qué nos estamos enfrentando, doctora? Nos estamos enfrentando a un virus nuevo, a una zoonosis, un virus que proviene de los animales, con lo cual usualmente estos virus, como en este caso 80 días de conocerlo, muchas cosas no sabemos. Lo que sí sabemos es que su mortalidad no es la de ébola, ¿sí? Como para llevar un poco de calma. Ébola tiene una mortalidad del 50-60%. Nos estamos enfrentando a un virus que tiene una tasa de letalidad del 4%. ¿Por qué digo letalidad? Porque los números que se difunden como mortalidad en realidad son letalidad. Cuando uno saca las tasas, tiene un denominador que es la población testeada y un numerador que es el número de fallecidos. La población testeada en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones, son los enfermos moderados a graves, ¿sí? Claro, no estamos testeando por el momento, por una situación de insumos en todo el mundo, no estamos testeando casos subsintomáticos. Por ejemplo, la fiebre es un criterio para testear y hoy sabemos que los niños y jóvenes menores de 19 pueden presentar casos sin fiebre o con febrícula. Entonces, hay un artefacto que hace que ese 4% más adelante, cuando pase la pandemia, tengamos reactivos distribuidos con mayor cantidad en todo el mundo, el denominador sea más grande y por ende la tasa de mortalidad, y no de letalidad, la de mortalidad, que es el número total de testeados en el denominador, y encima el número de fallecidos va a ser menor. Estimo que probablemente sea la mitad de lo que estamos viendo. Entonces, es un virus muy transmisible, no tanto como el de sarampión, tiene una tasa de transmisión, es decir, de un caso contagia a 3 contactos en promedio. Sarampión, eso es 18 aproximadamente la tasa de transmisión. Una mortalidad que es mayor de la mortalidad de influenza, pero no es tampoco para, digamos, entrar en pánico. Y un virus que al ser nuevo no tenemos un tratamiento específico. Te quería preguntar en cuánto tiempo se conoce el resultado, ¿no? Hoy que está descentralizado, como contabas. Se acaba de descentralizar, por lo tanto no les puedo en este momento, no tengo información en eso porque está funcionando en este día la descentralización en Mendoza. ¿En cuánto se estima, sabes? Un estimativo, por ejemplo en el Malbrán tardaba un día y medio más o menos, un día y medio más o menos en los resultados, y ahora que se descentraliza, ¿qué se estipula más o menos?
Y estimamos que va a ser en el día. En el momento en que tengamos los 5 hospitales en Mendoza será en el día. De todos modos, Malbrán fue haciendo una curva de demora porque llegó un momento que se saturó. Así que bueno, esto será todo más ágil y también irá en la medida en el número de casos que tengamos cada provincia. Cada provincia tiene su realidad también. Doctora, bueno, ¿cómo están manejando este intercambio extenso que se realiza con los chilenos? Y por otro lado, ¿cómo se están comportando los mendocinos frente a estas medidas? Bueno, con Chile hubo cierre de fronteras bilaterales, digamos, decisión de Chile y decisión también de Argentina, así que bueno, eso es sano para ambos países en este momento. Los mendocinos verdaderamente, por los resultados que uno ve, que es el número de casos, hace 2 días que no tenemos más casos confirmados, la cuarentena se está cumpliendo, siempre hay alguna excepción, y bueno, se están realizando las denuncias de los casos en donde no se cumple la cuarentena. Pero diría que es sumamente favorable por el momento la conducta. Qué bien. Sí, ahora... No, una pregunta en base a lo que decías antes. ¿A qué vamos a llegar antes? ¿Cuál es entonces el futuro de esto? ¿Llegamos primero a tener testeado a todo el mundo y entonces manejar mejor la enfermedad y mucho después a la vacuna? ¿Cómo es el futuro que tenemos? Respecto de la vacuna, hay que considerar que para que una vacuna o medicamento sea no solo eficaz, sino seguro, tiene que pasar por fases de investigación que están estipuladas, fase 1, fase 2, fase 3, que es el testeo en animales, voluntarios sanos y personas enfermas. En el caso de la vacuna, no se testea en personas enfermas, pero se testea también en varias fases de investigación. Sin esas fases no sería seguro una vacuna, ¿sí? Porque puede ser eficaz, pero sumamente insegura. Entonces, en promedio, lo que lleva una vacuna para ser segura y eficaz es 1 año, ¿sí? Y también depende de la tasa de mutación del virus. Este virus tiene una tasa de mutación importante, tiene un genoma grande, con lo cual, bueno, hay estudios en marcha, pero muy difícil saber en qué momento estará disponible. El promedio de demora para tener una vacuna eficaz y segura es 1 año. Doctora, le hago una última pregunta. Porque además estamos viendo hoy, desde muy temprano veíamos algunas imágenes de cámaras allí online de España y de Italia, y se ve mucha gente en la calle otra vez. Entonces, la pregunta es, nos dicen todo el tiempo que la cuarentena y que el aislamiento y el no circulación es fundamental. Se ve todo lo contrario allí en Europa ahora, más allá de los resultados. Pero en la Argentina, ¿cuándo se puede pensar, es decir, una vez que termina la cuarentena, ya sea el 31, el 6, el 15 de abril, cómo es la apertura hacia una vida más normal? Excelente pregunta por 2 motivos. Primero, porque estamos sumamente atentos a lo que pasa en Italia especialmente, y eso es un sesgo. Somos otra población y otra cultura. Ahí me gustaría detenerme porque pensemos que en Italia tiene otro territorio y otra densidad poblacional y otra edad promedio de la población. Sí. Esas son cosas claves para entender que probablemente nuestra realidad sea muy diferente en muchos aspectos. En primer lugar, en términos de mortalidad. La población promedio de Italia tiene una edad mucho más alta que la población promedio de Argentina. Italia tiene una muy baja tasa de natalidad, por lo tanto, su elevada mortalidad refleja densidad poblacional con menor distancia física entre las personas, refleja también una mayor edad promedio de la población, por lo tanto, no tenemos que estar mirando tanto lo que hace Europa, sino lo que nos pasa hoy a nosotros. Abrir la cuarentena, eso es sumamente relevante la pregunta, porque no significa salimos todos desesperados al cine, encontrarnos, no, abrir la cuarentena, eso es fundamental, digamos que, en primer lugar, la cuarentena no es una medida desesperada que signifique todos moriremos, no, la cuarentena es una medida epidemiológica preventiva para evitar la transmisión de una infección y, en primer lugar, una cosa a considerar, la Argentina la tomó muy a tiempo, mucho antes que países europeos. Entonces, realmente Argentina miró lo que pasó afuera y tomó la decisión en el momento en que tenía que tomarla, que era antes de que existiera transmisión dentro de Argentina. Por lo tanto, eso ya es otro factor que nos separa mucho de Europa. Tomamos las medidas antes, tenemos población joven, tenemos un gran territorio y finalmente, creo que es la gran tarea de ustedes los comunicadores, transmitir que el fin de la cuarentena no va a significar que esto sea terminado, va a significar que cada individuo tiene la responsabilidad de, si tiene síntomas, hacerse testear, concurrir con barbijo, si no tiene síntomas, seguir lavándose las manos, no llevarse las manos a la cara, no utilizar anillos, no utilizar pulseras,
mantener la distancia social. Sí. Es decir, va a significar que, digamos, la cuarentena es una medida poblacional porque es imposible que en tan gran población considera que todo el mundo va a entender y ser responsable. ¿Sí? No porque sean irresponsables, sino porque hay gente que no entiende la severidad. Entonces, la cuarentena es una forma de asegurarse que toda la población cumpla con lo que tiene que cumplir. En estos días tenemos el tiempo para entender, cada uno de nosotros, que cuando termine la cuarentena debemos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad aparte, doctora, de protegernos. Va a ser parcial la apertura, está clarísimo esto, no se puede abrir de golpe. No, absolutamente. De todos modos, en algún momento, cuando sea parcial, lo importante es evitar en estos días el pánico. ¿Por qué? Porque el pánico se asocia con conductas de huida, con conductas de salir a comprar compulsivamente. Entonces, si todos mantenemos la calma, entendemos que Italia probablemente no sea nuestra realidad y entendemos que la cuarentena nos ha protegido, pues bien, cuando la cuarentena termine, será nuestra responsabilidad seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. Sí, pero aparte, doctora, esto lo escuchamos sistemáticamente de los médicos, de los que están en la primera línea, de los que están en la decisión. Evidentemente en la Argentina se tomaron las medidas bien tomadas con anticipación y eso nos tiene que tranquilizar, más allá de que esto es una pandemia. Exactamente. Tomar las medidas a tiempo no solo implica la protección, implica que el sistema sanitario muy probablemente no se va a saturar. Ya sabemos todo lo de la curva aplanada, etcétera. La verdad que ha habido una muy buena planificación estratégica. La cuarentena nos da tiempo, además, a los médicos, a cada uno en su hospital, hacer el mismo planeamiento, a las provincias. Por lo tanto, hay muchos factores que son favorables. Y no miremos siempre lo negativo o lo que ocurre en países que tomaron las medidas en otro momento. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Es la doctora Andrea Vilas, la jefa de infectología del Hospital Italiano allí en Mendoza. Mendoza, que fue una provincia que de las primeras, te digo, que se enojó hasta con la gente de los cruces y puso las medidas más duras. Bueno, bien, ya tenés una